La Inquisición, un nombre que evoca imágenes de sombras y terror. Durante siglos, esta institución se erigió como la defensora de la fe en Europa y más allá. Pero, ¿qué sucedió realmente? ¿Hasta dónde llegó su poder? ¿Cuáles fueron sus métodos y, sobre todo, qué impacto dejó en la historia y en la memoria colectiva de los pueblos? Hoy vamos a sumergirnos en los secretos y las controversias de la Inquisición, explorando a fondo sus orígenes, sus actividades y los métodos que utilizaron para mantener el orden, la fe y el miedo. Un tema tan complejo como aterrador que aún resuena en el tiempo. Para entender a la Inquisición, debemos remontarnos al siglo XII en Europa. La Iglesia Católica, en ese momento, tenía un poder inmenso, no solo en lo espiritual, sino también en lo político y social. Era una época marcada por una profunda fe religiosa, pero también por tensiones y cuestionamientos que amenazaban la unidad de la fe cristiana. Uno de los primeros movimientos que desafiaron a la Iglesia fue el de los cátaros, una secta cristiana que floreció en el sur de Francia. Los cátaros promovían una visión diferente del cristianismo, rechazaban muchos de los principios de la Iglesia y cuestionaban el lujo y la autoridad del clero. Para Roma, esta herejía representaba una amenaza que no podía permitirse. Fue en este contexto cuando surgió la Inquisición, como una respuesta organizada y estructurada para combatir la herejía. Al principio, era una serie de tribunales itinerantes que iban de ciudad en ciudad, investigando y juzgando a aquellos que se desviaban de la doctrina. La Inquisición no solo buscaba eliminar las creencias contrarias, sino también prevenir que se expandieran y amenazaran la unidad de la cristiandad. Estos primeros tribunales no eran permanentes, pero con el tiempo se fueron consolidando y perfeccionando, hasta convertirse en una institución con una estructura de poder en toda Europa. Si bien la Inquisición existió en varias formas, fue la Inquisición española la que alcanzó la mayor notoriedad. En 1478, los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, fundaron la Inquisición española con el permiso del Papa Sixto IV. A diferencia de la Inquisición medieval, cuyo principal objetivo eran los herejes cristianos, la Inquisición española extendió su misión a los judíos y musulmanes convertidos al cristianismo. Conocidos como conversos o moriscos, a quienes se sospechaba de seguir practicando sus antiguas religiones en secreto. Esta extensión de la Inquisición a minorías religiosas y étnicas no fue accidental, formaba parte de la política de los reyes católicos de unificar sus reinos bajo una sola fe. La conversión masiva de judíos y musulmanes se había fomentado en un esfuerzo por crear una sociedad homogénea, pero con el tiempo surgió la sospecha de que muchos de estos conversos seguían practicando su fe ancestral en secreto. Así, la Inquisición española se convirtió en una máquina de vigilancia y control, encargada de garantizar que todos los súbditos de los reinos practicaran el cristianismo de forma pura y sin desviaciones. Uno de los aspectos más oscuros de la Inquisición fue el uso de la tortura para obtener confesiones. Aunque el uso de la tortura no era exclusivo de la Inquisición, sus métodos eran particularmente brutales. Se empleaban instrumentos como el potro, una máquina que estiraba el cuerpo hasta causar un dolor insoportable, la garrucha, que colgaba a la persona por las muñecas atadas detrás de la espalda y la dejaba caer bruscamente para dislocar los hombros, y el tormento del agua, en el que se vertía agua en la garganta del acusado hasta que experimentaba la sensación de ahogo. La justificación para el uso de la tortura se basaba en la idea de que la salvación del alma era el objetivo más alto y que cualquier medio era válido para obtener una confesión de fe sincera. Sin embargo, la realidad era mucho más sombría. Las confesiones obtenidas bajo tortura rara vez eran verdaderas, pero eso no importaba. Para la Inquisición, la confesión, aunque fuera arrancada bajo sufrimiento, era suficiente para condenar al acusado. En muchos casos, las torturas dejaban secuelas permanentes o llevaban a la muerte del prisionero antes de que pudiera llegar a juicio. Además de los métodos de tortura, la Inquisición también empleó la censura como una herramienta para controlar el pensamiento.
En 1559, la Iglesia estableció el Índice de Libros Prohibidos, una lista de obras que se consideraban peligrosas para la fe cristiana. Esta lista incluía textos religiosos que cuestionaban la doctrina, pero también obras de filosofía, ciencia y literatura. La censura de la Inquisición tuvo un impacto profundo en el desarrollo intelectual y cultural, particularmente en España, donde se aplicaba con rigor. Muchos historiadores creen que el control sobre el pensamiento y la prohibición de ciertas ideas frenaron el progreso científico e intelectual en los países católicos y contribuyeron a lo que se conoce como el atraso español. Sin embargo, otros historiadores argumentan que el impacto de la censura no fue tan significativo como se ha afirmado y que el desarrollo cultural continuó, aunque de forma más lenta. La Inquisición no se limitó a Europa. Con la llegada de los colonizadores españoles a América, la Inquisición también cruzó el océano y se estableció en el Nuevo Mundo. En territorios como México y Perú, la Inquisición se encargó de investigar y castigar las prácticas religiosas indígenas que consideraba paganas o heréticas. Para los pueblos originarios, la Inquisición representaba una forma de opresión cultural que buscaba borrar sus costumbres y tradiciones ancestrales, imponiendo la fe cristiana a través del miedo y la represión. En algunos casos, la represión cultural fue tan intensa que muchas tradiciones y conocimientos indígenas se perdieron para siempre. Los juicios de la Inquisición en América también incluían a personas de ascendencia africana, acusadas de practicar sus religiones tradicionales. En este sentido, la Inquisición en el Nuevo Mundo no solo fue una herramienta de control religioso, sino también una forma de dominación cultural y racial que afectó profundamente a las sociedades coloniales. La Inquisición tenía un sistema judicial que distaba mucho de ser justo o transparente. Los juicios se llevaban a cabo en secreto, y las acusaciones a menudo se hacían de manera anónima. Esto generaba una atmósfera de paranoia, donde cualquiera podía ser acusado de herejía sin posibilidad de defenderse. Además, una vez que una persona era declarada culpable, sus bienes eran confiscados y en muchos casos pasaban a manos de la Inquisición o del Estado. Este sistema de confiscación de bienes dio lugar a abusos y a una percepción de corrupción en la Inquisición. A menudo, se acusaba a personas ricas o influyentes con el objetivo de apoderarse de sus propiedades. Este aspecto económico de la Inquisición generó un resentimiento profundo en la población y contribuyó a la imagen de la institución como una entidad corrupta que se beneficiaba a expensas de sus víctimas. La brutalidad de la Inquisición española fue utilizada por los enemigos de España para promover una campaña de propaganda conocida como la Leyenda Negra. Esta leyenda describía a la Inquisición como una máquina de tortura y represión sin igual en Europa. Relatos exagerados sobre las atrocidades cometidas por la Inquisición circularon por todo el continente y fueron utilizados por potencias como Inglaterra y los Países Bajos para debilitar la influencia de España. Si bien la leyenda negra exageró algunos aspectos de la Inquisición, la realidad es que la institución fue brutal en muchos sentidos y que sus métodos dejaron una marca profunda en la memoria histórica. La imagen de la Inquisición como una institución despiadada y represora ha perdurado hasta nuestros días y sigue siendo objeto de debate entre historiadores, algunos de los cuales argumentan que la brutalidad fue exagerada, mientras que otros sostienen que fue aún mayor de lo que se ha documentado. Después de siglos de actividad, la Inquisición fue finalmente abolida en el siglo XIX. Sin embargo, su legado perdura en la memoria colectiva de los pueblos que la sufrieron. Para algunos, la Inquisición representa el lado más oscuro de la Iglesia, una institución que reprimió la libertad de pensamiento y persiguió a aquellos que se atrevieron a cuestionar. Para otros, la Inquisición fue una institución de su tiempo, destinada a preservar la unidad religiosa en una época de conflictos y tensiones. La Inquisición sigue siendo un recordatorio de los peligros de la intolerancia y del abuso de poder, y de cómo el control del pensamiento puede llevar a una de las épocas más sombrías de la historia. Hoy, la Inquisición se estudia como un ejemplo de lo que puede suceder cuando una institución intenta imponer una sola verdad sobre una sociedad diversa y plural. Y aunque los tiempos han cambiado,
La lección de la Inquisición permanece vigente, el respeto a la libertad y a la diversidad son fundamentales para evitar que la historia vuelva a repetir sus capítulos más oscuros.